Trata Shenase Benatzliach, vamos a estudiar la penúltima Mishnah de Masejet Megillah. Entonces, esta Mishnah va a hablar ahora de las lecturas especiales que se tienen que hacer en cada festividad. Cada festividad hay lecturas especiales. Pesach se lee una porción especial de la Torah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahora, ¿por qué se eligieron estas? Es lo que esta Mishnah nos va, y la Gemara subsecuente nos va a enseñar. Pesach Korim Beparashat Moadim Beshelat Torah a Kohanim. En Pesach sería la sección de las festividades que aparece en Torah Kohanim. Torah Kohanim es Vayikra. Ahí está. Okay. Ahora, Vayikra 22, 26, 23, 24. Bueno, hay que recordar, esto la halajá no quedó así. En Pesach se le hace otra lectura y ahora vamos a explicar. En Shavuot se lee la sección de Kol Bechor, todo primogénito, que aparece en el versículo de las 7 semanas. O sea, eso está ahí van mostrando las citas de Barín 6.9. Rosh Hashanah, Chodesh Shevi, Echad la Chodesh. Será la sección que aparece en el versículo, en el séptimo día del mes, en el primer día del mes, Vayikra 23 al 44. Ve Yom Kippurim, en Yom Kippur será la sección después de la muerte de los hijos de Aarón, que es Parashá Jeremot. Ya que la muerte de los justos expía los pecados de todo el pueblo de Israel. Beyom Rishon Beshel Chag Korim, el primer día de Sukkot será la sección de la festividad que aparece en Torah Kohanim, y Bezeir Bekol Yom Chag, y el resto de las festividades de Sukkot se lee los versículos que narran los korbanot de Musafim que se sacrifican cada día de la festividad. De Hanukkah se leen los versículos en los que se relatan los sacrificios que trajeron los príncipes en la inauguración del altar, Bamidbar 7. Ya que Hanukkah se inauguró nuevamente el altar y los dichos versículos también tratan de la inauguración del altar. En Purim se lee la sección y vino Amalek, ya que Amán era descendiente de Amalek. Y en los días de Rosh Chodesh se lee la sección y en sus días de Rosh Chodesh de Bamidbar 28, 11, 15 para Pinchas. En las Mamadot se lee el relato de la creación. Ya explicamos la última clase que eran las Mamadot, ahorita volvemos a ello. Pues gracias a los korbanot que se establecieron los Mamadot, subsisten los cielos de la tierra, pues sin ellos el pueblo de Israel no tendría cómo expiar sus pecados y sería destruido. En los ayunos llegó el mercado, Rabotay. Será la sección de las bendiciones y las maldiciones. Buenos días. Y no se interrumpe la lectura de las maldiciones, más bien una sola persona las lee todas hasta el final. Ahora, la halajá no quedó así. En los ayunos no se lee eso. En los ayunos se lee Baijal Moshe. Los lunes y jueves. Voy a explicar la Gemara por qué. Y los lunes y los jueves y en Minjá de Shabbat se leen según el orden común de las parashot. Es decir, se lee la parte de la parashá de la siguiente semana. Ustedes saben que se leerá más la primera aliyá o un pesuquín, se divide en tres la primera aliyá. Ahora, ¿por qué es la primera aliyá y por qué se divide en tres? Ya también lo voy a explicar acá. Pero estas lecturas no se las cuenta para cumplir con la lectura de la semana, es decir, el siguiente Shabbat deberán repetir lo que ya leyeron el Shabbat anterior en Minjá y lo que ya leyeron el lunes y el jueves. Y cada vez que se lee la Torah hay que leer la sección relacionada con la festividad, tal como dice el versículo en Vayikra. O sea, porque hay un paso en Vayikra que dice Vaidaber Moshe et Moadei Hashem el Bene Israel. Moshe le declaró las festividades designadas de Hashem a los hijos de Israel. De este versículo se deduce que es una mitzvah que los hijos de Israel lean las secciones de la Torah de cada una de las festividades en su fecha apropiada. Esa es la Mishnah. Esa es la Mishnah. Ahora, la Gemara presenta una letra baraita. Viene y nos dice, pueden ustedes ver en letras pequeñas. ¿Cómo se llama estas letras? No, cursivas. Cursivas. Lo siguen. Ahí lo ven. La Gemara presenta una larga baraita que enumera las lecturas de otras festividades que no fueron mencionadas en la Mishnah. Además enseñan que la sección de los profetas que se lee como aftar en cada festividad. Esta baraita fue escrita en la tierra de Israel, donde se cumple un solo día de Yom Tov. Por eso la Gemara interrumpe la baraita para explicar que se debe leer en la diáspora el segundo día de Yom Tov. Entonces, como sabemos que de Rabanán, de Oraita, hay un solo día de Yom Tov. Ahora, la instauración del segundo día de Yom Tov es una cosa muy polémica.
¿Okay? Aún hoy en día hay movimientos dentro del judaísmo que abogan porque se abrogue, o sea, se derogue el segundo día de Yom Tov. En Israel no hay un segundo día de Yom Tov. Entonces, en el movimiento reformista, ellos no consideran el segundo día de Yom Tov, dicen que eso ya es cosa del pasado. El movimiento conservador tiene una disyuntiva de si seguir con eso o no seguir con eso. Muchos, en la práctica lo sí. Ortodoxia, por supuesto, que tiene el segundo día de Yom Tov. Ahora, esto no fue una cosa que no crean que surgió con el movimiento reformista, sino que hace siglos atrás hay movimientos que buscan que se acabe con el segundo día de Yom Tov. Ahora, esos movimientos desconocen cómo funcionan nuestras leyes, ¿verdad? Nuestras leyes no se pueden derogar. Han escuchado en la lectura de la Megilá, la ley del Medio de Persia, que no puede ser abrogada. Acá nosotros no podemos derogar ninguna ley. Solamente un Beidín mayor puede derogar lo que hizo un Beidín. ¿Qué Beidín es más grande que el Beidín de Ezra y Nehemías, que fueron los que instauraron ese tipo de alajot? No hay. Ningún rabino vivo, ni en las últimas generaciones, tiene más fuerza que él. De ahí la declaratoria de que cuando venga el Mashiach algunas cosas van a cambiar, porque un Beidín que establezca el Mashiach, ese sí va a tener fuerza para cambiar cosas de Rabanán. Mayor jerarquía. Exactamente, por eso es así, nosotros no podemos cambiar cosas. Tiene que ser un tribunal de mayor jerarquía para cambiar cosas. No hay ese tribunal. Como el asunto de las conversiones al judaísmo, que tan polémicas generan. En Argentina están prohibidas. Tiene que haber un tribunal de mayor jerarquía. Ahora, en Argentina fueron prohibidas y como la mayoría de rabinos que servían en América Latina eran argentinos, exportaron esa tacaná. Y en las comunidades, y fue prohibida en las comunidades sirias, y en Panamá están prohibidas, y en México están prohibidas dentro de las comunidades sirias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para cambiar eso tiene que venir un Beidín de mayor jerarquía. Obadiah Yosef, alá Shalom, quería cambiarlo, no lo dejaron. Él podía. Sí, podía. Claro. Pero hay una asamblea. Resurrección, no, lo que pasa es que hay una cosa que se llama Mara de Atra, el rabino del lugar. Aquí puede ir el rabino de Israel, más grande de Israel, pero hay un Mara de Atra, el rabino del lugar. Ahora, ¿quién determina quién es el Mara de Atra? Todo eso es un tema. Okay, aquí en el país hay un Mara de Atra, en la ciudad tiene que haber un Mara de Atra, o sea, significa el maestro del lugar. Y el que conoce la halajá sabe que nadie puede pasar por encima de él, por más gran rabino que sea. Cada lugar tiene. Y ese el jerarca del Y en su momento el Mara de Atra de Argentina, Rav Shebar, a la Shalom, le dijo: no vengas, si vienes a eso, devuélvete. Eran amigos, muy amigos, estudiaban juntos. Pero él dijo: esto no puede ser. Entonces, para entender un poco eso, bueno, porque eso no se puede cambiar. Porque el judaísmo no evoluciona. Les acabo de explicar en 5 minutos por qué el judaísmo no puede cambiar. Porque en el judaísmo no se puede cambiar algo. Porque se necesita un nivel de mayor nivel, un beidín de mayor nivel, un sabio de mayor nivel que no hay. Algo que se llama un sakem mamre, eso no existe. ¿Ok? No hay un moché. Exactamente, no hay. Entonces, por eso es que hay tantas discusiones. Ustedes ven, si hubiera un Sanedrín, eso que Ashkenazim, que Sefarim, que uno hacen así, uno hacen asado, uno hacen por aquí, uno hacen por acá, no existiría. Porque uno tiene que aceptar la autoridad del Sanedrín. Hoy en día, gracias a las palabras de la introducción del Shulchan Aruch, hoy en día, no, la introducción que hace el Rambam a la más antigua todavía, a su comentario al Talmud. Hoy en día cada uno hace, en cada lugar, cada jajam determinó cómo es la halajá. Por eso ahí vienen las diferencias entre Ashkenazim y Sefarim. Eso de no comer en Pesach ciertas cosas, y aquí y acá, y que es kasher, eso viene de ahí. Cosas que fueron desarrollándose desde aquí, desde el Talmud, y cada uno dijo: no, la halajá es como esta opinión, y al final quedaron ciertas cosas que no son comunes. Okay. Entonces, para poder cambiar algo, necesita un beidín de mayor jerarquía. Algo de la halajá. Mayor rango. Okay, algo de la halajá. Algo de costumbre, se puede, porque hay costumbres que son malas. Okay, malas costumbres, que la gente adopta. Y como ya lo hicieron, bueno.
Aquí es como acostumbraron a hacer esto. Es una mala costumbre. Quedaron establecidos. Hay que derogarla. ¿Eso cómo se hace? Pues se habla y se dice, mire, esto no se debe hacer por esto, por esto, por esto. Esa costumbre va en contra de la halajá, no se puede seguir. Cualquier rabino la puede Claro, cambiar. porque es un tema de minaj, de costumbre. Costumbres que son, eso se llama un minaj ta'ut, una costumbre errónea. Se llama en el lenguaje de la halajá. ¿Okay? No es que aquí acostumbramos a hacer así, sí, pero lo que tú estás haciendo va en contra de la Torah. El Rambam trae un ejemplo en el Mishneh Torah, trae un ejemplo cuando él llegó a Egipto a servir como gran rabino, como un guía de la comunidad de Egipto. Tenían una costumbre de que en la noche de bodas no se asombre, no hay nada nuevo al sol, lo que voy a decir. Ustedes lo habrán escuchado. En la noche de bodas, ellos creían, los masres, se llaman los judíos de Egipto, los masres, tenían muchas ideas de Kabbalah y de cosas, y creían que en la noche de bodas venía un espíritu y mataba al novio, que quería matar al novio. Entonces cambiaba la ropa. El hombre se ponía la ropa de la mujer en la noche de bodas y la mujer se ponía la ropa del hombre al momento de entrar ya a la intimidad y esto y todo lo demás. Cuando al Rambam le escuchó eso, dijo, Minachtaut. Dice, no, es que nuestra costumbre ancestral es un Minachtaut. ¿Por qué? Porque va en contra de la halajá, de la Torah misma. No, usar al hombre, prenda por hombre. Entonces, tú no puedes hacer un minach que va en contra de la Torah. No vestirás vestiduras de mujer. Exactamente. Entonces, no, pero es que así, no, derogó eso inmediatamente, sacó un edicto, sacó una publicación en que quedaba eso anulado y todos los sabios pueden anular costumbres erróneas. ¿Ok? Yo creo que ya lo de no usar ropa es directamente de la Torah. Exactamente. No es rabano. Pero que argumentan que es una costumbre, no, espérate, costumbres que no están bien. ¿Y qué en Purim está bien visto que se vista así? Eso es más lo que con los Ashkenazí, pero hoy en día seguro todos los amigos que es prohibido. ¿Ok? Es más, el mismo concepto del disfraz en Purim es algo debatible en la halajá. ¿Okay? No, porque es que la halajá dice Meforash que en Purim la persona tiene que vestir ropas de nivel, de cabot. Un disfraz es ropa de cabot. Cualquier cosa. Para los niños. Exacto. A los niños para que tengan ambiente distinto. Hay muchos que no están de acuerdo con los disfraces. Exactamente, eso es, porque es minagim. O sea, minagim, todo lo que tú escuchas que es su costumbre es debatible. Toda costumbre se puede debatir. No, es que aquí acostumbramos, ¿qué? No es Torah. Es tu costumbre, está bien, pero si es una costumbre que va en contra de la Torah, ¿verdad? Entonces, hay varios temas que se pueden hablar, pero no es ahora el resorte de esto, de costumbres y cosas que no están bien. ¿Sí? Y uno me dijo que mi costumbre es tener 3 mujeres. Yo le digo, bueno, pues la acabo. Te las puedes mantener. Pero tu costumbre va en contra de la halajá. No, pero la Torah lo permite, sí, pero la halajá lo prohíbe. Hay una tacaná que prohibió. Pero es que yo soy yemenita. Okay. ¿Dónde está? Que tú eres yemenita. ¿En qué parte de Yemen? Pero si un judío tiene 2 esposas, 3 esposas y no puede ir a una sinagoga, que el rabino sepa que... Como primera medida, yo tengo que ver qué rabino se prestó para eso. Para oficiar un matrimonio de un hombre casado. Pero si él alega, digamos, que no, que él la tomó y le pagó... La halajá, de lo que usted pregunta, hay que divorciar. Hay que divorciar a una de las dos. Sí, divorció. Eso pasó en Israel en la década de los 50, cuando llegó la aliyá de los judíos que venían del Yemen, que sufrieron muchísimo. En Yemen vivieron durante milenios, durante casi 2500 años, y la ley era la ley islámica, la Sharia. En la Sharia un hombre puede tener varias mujeres. Cuando llegaron a la tierra de Israel, que no llegaron fácil, o sea, fue una cosa impresionante. Leer la historia, pueden buscar en Google, la historia de la ley de los judíos del Yemen, una cosa desgarradora. Muchos fueron caminando desde el Yemen hasta Israel y se morían en el camino. O sea, morían de hambre, de sed, morían. ¿Es cierto? Es una cosa increíble. Hubo gente que llegó, por eso esa gente aferraba a su judaísmo durante 2500 años. Y ahí es donde viene la crítica de los religiosos. Llegaron a Israel y muchos abandonaron la religión, se volvieron laicos, se asimilaron a los judíos ashkenazim que no creían en nada, que eran comunistas. Porque el Estado de Israel lo fundaron comunistas. Pero ya hemos hablado de eso. Esto, Hashem utilizó al Yetzer Hará, la grandeza de Hashem, había escrito muchos años antes de Rav Kook, quería utilizar a la Tumá para traer la santidad. Es un concepto de la Kabbalah profundo.
que mucha gente no entiende. De la más grande tumá sale la más grande luz. ¿Sabía eso? Sí. ¿Y dónde lo vio usted eso? Eso, En no, caso no, de- no. en caso de Lo escuché de una persona, no me acuerdo, que decía que cuando una persona, perdón, sí, explicaba que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Sí, señor. descendió tanto Que salió la luz de ahí. que ya la oscuridad de ellos era mucho. Y entonces, de ese momento fue que pudieron, digamos, Hashem los sacó pues para Redimirnos. redimirlos, sí. Exactamente. O sea, ya no podía más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La más grande es la más grande luz. Usted no lo ha visto, usted es prueba de ello. Todos los que estamos aquí somos prueba de ello. Nosotros estamos en la tumá más grande, en la idolatría más grande. Sí. Y como decimos en el ser de Pesas, ¿qué dijo? ¿Qué decimos en la Gada de Pesas? Nuestros padres, ¿qué? ¿Cómo empieza la Gada de Pesas? En la parte ya del relato, después que tomamos el vino, la primera copa, ¿qué dice? Y viene la Gada, la historia de la salida de Egipto, la razón que dice, nuestros padres que eran idólatras y servían al palo y a la piedra. ¿Verdad? Comienza a hablar de Abraham y Hashem llamó a Abraham y él salió, ¿verdad? Y un arameo quiso destruir a mi padre, hablando de Labán, ¿verdad? Y de ahí nos sacó a Kadosh Baruj Hu, de la boda. Entonces de ahí una persona viene a la boda Sara y viene y comienza a cumplir la Torah de las mitzvot según el pueblo de Israel y vive, es la más grande luz, rectificó. Por eso hay una cuestión del Gaón de Vilna. Voy a terminar ahí porque es un tema apasionante, pero dice el Gaón de Vilna, la persona, dice el Gaón de Vilna que la tumá no existe hoy en día. El concepto de tumá talmúdico, de impureza talmúdica y todo lo demás, no existe hoy en día. Sí, está escrito en un Gaón de Vilna. Dice, ¿qué pasó? La tumá murió en el mundo el día que quemaron a Abraham ben Abraham, el conde Potaki, en la hoguera. Un converso sincero al pueblo de Israel que había sido cura. Y abandonó todo. Y abandonó todo. Ese día dice el Gaón de Vilna que él vio porque él estaba ahí. Cuando lo quemaron, le dijeron, o sea, él no estuvo ahí, pero estaba en la ciudad y todo, y él se lamentó mucho. Dijo, este día la tumá se acabó en el mundo. Que fue el más grande Kiddush Hashem. Y cuando yo muera, quiero que me entierren al lado de él. Y así fue. Cuando el Gaón de Vilna murió, lo enterraron al lado de ese converso. De Abraham ben Abraham Aguer. Gran sacrificio. Fue Conde Potaki, el apellido de la nobleza polaca. un sacrificio pues de olor. Kiddush Hashem, porque los curas le decían, vuelve y te devolvemos tus títulos nobiliarios, todo lo demás, regresa, llevamos más honor y todo lo demás. Y él. Hablan. Entonces, interesante. Su Ilula es el segundo día de Shavuot. 7 de Sivan. Ese día lo quemaron vivo. Día de Shavuot, día de la entrega de la Torah. Muy sincero que era. No importa. La Torah. Tanu Rabanán, ya no saben la siguiente baraita. Pesach sería la sección de las festividades, tal como estableció en la Mishnah, y sería como Haftarah, la sección de los profetas, el Pesach en Gilgal. Yoshua 5:2. ¿Por qué eligieron eso? Porque el pueblo de Israel en el desierto no se circuncidó. Al entrar a la tierra de Israel fue que se circuncidó. O sea, durante 38 años el pueblo de Israel no hizo Pesach en el desierto. Entonces hubo que circuncidarlo cuando entraron a la tierra de Israel. La que me rompe la baraita. De Adenana, de Ajetare. Y ahora en la diáspora hay 2 días de Yom Tov. Mira que vamos a estudiar una cosa que nos toca a nosotros. Ahora mismo. El primer día se lee como Haftarah el Pesach de Gilgal. Y al siguiente día se lee como Haftarah el Pesach de Yoshiahu. Josías, ¿no? Segunda de Reyes 23 del 1 al 9, que narra el Corbán Pesach que sacrificaban los judíos en la época de Yoshiahu. Pero en la época de Yoshiahu el pueblo judío había abandonado la observancia de la Torah. La gran mayoría ni siquiera Pesach hacía. Hasta que el rey Yoshiahu, recuerdan, ustedes han leído mucha Biblia, ¿qué hizo el rey Yoshiahu? Encontró un libro de la Torah y llamó a los sacerdotes y le dijo, léanlo para mí. Y que, imagínate, hasta ni la Torah leían. Ha habido momentos de crisis en el pueblo de Israel, muy críticos, ¿verdad? Y Yoshiahu había sido criado por un Cohen, porque había sido, ¿verdad?,
Su padre había sido idólatra, hasta la médula. 37.000 becerros sacrificados. Exactamente. Y él dijo, lean el libro de la Torá de Hashem para mí. Y cuando le escuchó que había que hacer pesas, ¿y cuándo es eso? No, siguiente semana. Ah, sí. Vamos, todo el pueblo, circuncídense. Hagan aquí, hagan todo lo que haya que hacer. Bueno, no dice siguiente semana, yo estoy aquí parafraseando. Pero, o sea, él enseguida, por eso dice que no hubo ningún rey como después. Pues desde la época del rey David, no hubo un rey como Yoshia, que hizo la voluntad de Hashem en todo momento. Ah, perdón. Hizo una teshuva a todo el pueblo. Pero aún así los lugares, los Bamot no fueron quitados. Los lugares de la gente seguía sacrificando. O sea que el gran pecado del pueblo de Israel no es abandonar la Torá. No olviden eso. El gran pecado del pueblo de Israel es... Pero ¿qué tipo de idolatría? Porque hay idolatría y idolatría. Hay gente que le idolatría nada más y prender una vela al santo. O al muñeco, o a lo que sea. No, hay una idolatría que es peor, que es la que había en esa época. Combinar la Torá con otras cosas. Ese es el peor tipo de idolatría. Ese sí es el Eso peor. es lo que había aquí, por eso dice, y a pesar de todo, los Bamot no fueron quitados, los lugares donde la gente quemaba a sus hijos y todo lo demás, y hacía sacrificio. Ese es el peor tipo de idolatría, por eso, pues ese es el verdadero Hametz, Rabotai. Por eso La mezcla. Claro. por eso esa mezcla que- los rabinos son tan fuertes con esa línea que usa el mesianismo, porque mezclan. Pero más allá de eso, más allá del mundo judío, pues es la guerra, los reformistas y los conservadores, eso es lo que hace una mezcla. Por eso es preferible lo que dice la halajá, entrar a un lugar donde hacen idolatría que a una sinagoga de ellos. Así lo dicen los sabios, no lo digo yo, le puedo mostrar las fuentes. ¿Por qué? Porque aunque también es prohibido entrar a la idolatría, pero en la idolatría uno sabe lo que ahí hay idolatría, se acabó, ¿qué vamos a inventar? No tiene nada oculto, ahí está a la vista. Claro. En cambio así, Está mimetizado, se llama eso. Entonces, por eso es, ¿sé por qué? Porque ahí hay mezcla. Hoy en Entonces, día hay algún grupo famoso donde haga mezcla así. ¿cómo así? Sí, o sea que conservadores liberales. estamos hablando, digamos, de algún grupo que de lo que estamos hablando, O sea, que que es la sí. idolatría oculta, pues digamos mezcla. Hoy en día sí existen los samaritanos que siguen haciendo sus cosas raras, hoy en día existen los caraítas que Los siguen haciendo cosas caraítas. raras. Pero ellos nunca fueron judíos. Es debatible eso. Sí, judíos no, porque dice que soy israelita, ok. No pero digamos que la observancia judaica no. Ahora, el movimiento conservador y reformista, hay que entender la historia de dónde surge. ¿Okay? No, claro, ellos no Surge como una respuesta a la ilustración, ¿ok? Como una manera de asimilarse sin perder la identidad judía. claro. Antes de ellos había judíos que se asimilaban, que abandonaban el judaísmo y se bautizaban. Los propios padres de Carlos Marx, el famoso marxismo, se bautizaron al protestantismo y abandonaron el judaísmo. Y hay muchas cosas. Eran judíos, pero se habían bautizado porque era una manera de ¿qué? De acceder, pues, a la crecer voluntad. socialmente. Un judío no podía tener muchas cosas que un cristiano sí. O sea, un mundo que nosotros no entendemos, pero si era judío no podía ir a la universidad, por ejemplo. Si era judío no podía tener propiedad. O sea, una cosa... Muchos sionistas fueron reformistas, ¿cierto? La mayoría. Más que reformistas, no oficialmente reformistas, eran personas laicas, o sea, no creían, y muchos ateos eran Y ateos. después sí hubo mucho de una reformista que cogió las armas. El reformismo no, el reformismo era antisionista en su definición, porque decía que ya no era Jerusalén, que era Berlín, la nueva Jerusalén. Ya ustedes saben por qué pasó lo que pasó. En Alemania. pero- Claro, que Berlín era el centro de todo esto. Claro. Allá está, allá están. Muchos todos. cambiaron. Cambiaron. O sea, en el movimiento reformista, la halajá funciona diferente como nosotros. Yo les acabo de hablar de que no se puede cambiar la halajá, todo lo demás. Ellos dicen sí se puede cambiar la halajá. O sea, ellos tienen una organización rabínica donde están afiliados todos sus rabinos y ellos votan. Vamos a votar tal cosa. Vamos a votar ahora si se puede ordenar mujeres rabinos. A elegir. Y gana la mayoría y ya, y ahora en adelante, resolución, se pueden ordenar Y mujeres. eso no es nada lo de las mujeres, sino que dicen que pueden casar hombre con hombre. Todo eso lo han votado y todo, hoy en día. Puse un ejemplo, hay cientos, no sé si miles de ejemplos. Puse un ejemplo. ¿Ok? Los matrimonios de eso, Que ahí sí ya lo que yo habla usted ya.
Pues Son porque palabras mayores, porque ¿cómo sustentan la Torah que puede casarse dos seres así? mira, yo digo lo que dice los Jajamín, lo que decía los Jajamín, un rabino muy importante, se llama Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, en Alemania. Cuando comenzó el movimiento reformista, era el gran rabino de Alemania. Él dijo, lo que sucede en la Torah es que si tú cambias algo, ¿qué te impide cambiar lo siguiente? Ahí está. Si tú me dices que vamos a cambiar una cosa, bueno, ¿y por qué la que sigue no la podemos cambiar? Si cambiamos esto, ¿con qué? Por eso, el movimiento reformista, ¿con qué empezó? Buenos días. ¿Empezó con qué? Con decir por qué hay que utilizar el hebreo como idioma de culto en la sinagoga si nosotros no hablamos hebreo. Después dijeron, bueno, ¿y por qué tenemos que separar los hombres de las mujeres? Bien pensado. ¿Verdad? Ya es algo anacrónico, algo fuera del tiempo, o algo... Podemos sentarnos. El esposo al lado de la esposa, ¿qué problema tiene? O el papá al lado de sus hijos, ¿qué problema tiene? Sus hijas son mujeres. Quitaron la meitzá. Después dijeron, bueno, pero ¿por qué en las sinagogas no puede haber música? ¿Verdad? Un coro, bueno, en ese momento... En el templo había... Claro, y buscaron, ¿no? Un coro, un órgano, como en las iglesias luteranas. Acuérdense que estaban en Alemania, su influencia era el luteranismo. Entonces, las iglesias luteranas, y porque el clero no se puede, los rabinos no pueden vestirse como se visten los pastores, de una bata negra. O sea, todo fue... Era una imitación. Ellos querían ser como los judíos. Y al final terminaron. Por eso, ¿cómo empezó? Una cosa muy sencilla. Vamos a dejar el hebreo, y mira por dónde van, lo que ustedes acaban de decir. Y así, queridos amigos, todos, empezó el cristianismo hace 2000 años atrás. Y mira por dónde van. O sea, ¿por qué mejor aquí, mejor acá? Vamos a darle un barniz diferente, vamos a darle un... Siempre que ha habido esos movimientos, vamos a ver cómo hacemos para que sea más chévere, por decirlo así. Que se note la diferencia. Mal y pronto, como decimos los argentinos, terminan creando otra iglesia, otra religión. Siempre terminan creando otra religión, diferente del judaísmo. El Todo. famoso payaso de aquí de Colombia. El de Petro. ¿Qué le puedo decir? Bueno, y el resto de los días de Pesach se escoge y se lee las distintas partes de la Torah, las sesiones relacionadas con, pues explica la Gemara, cuáles son las sesiones que se leen. Arba, Rapapa, Maiki, dijo Rapapa, las secciones que se leen están sugeridas con la señal memotécnica, Mem, Alef, P, Bav. O sea, para que te acuerdas, mi piv, mi boca. Mem. Mi boca. Esta señal alude a las siguientes 4 secciones. Mishhu, saquen y compren para ustedes animal del rebaño. Eso es el tercer día de Pesach. Se lee Shemot 12, el 21, el 51. Im, cuando prestes dinero a mi pueblo, también está en Shemot 22, 24. Son temas, todo habla de Pesach. Deja Pesol, talla para ti 2 tablas de piedra. Y habló Vaidaber Hashem con Moshe en el desierto, que aparece en la sección de B, Aloteja, Bamidbar 9:1, entonces que es la parte de ¿qué? De Pesach Sheni. Continúa la Gemara, el último día de Yom Tov de Pesach se lee ¿qué? Kiryat Yansuf, Cántico de el cántico de Marro, que es el séptimo día de Pesach, que este año es Shabbat. ¿Por qué? Porque ese día tuvo lugar. Ese mismo día fue que se abrieron las aguas. Sucedió cuando el faraón envió de afuera al pueblo. Y se lee como Haftará el Vaibarech David. Y habló David, habló David, no Vaibarech, David. Y el segundo día, el octavo día de Pesach, o sea que en la diáspora, se lee Kol Bejor, todo primogénito. Levarín 15, 19, 16, 19. Al 16, 19. Están preguntando cuál es la natura de Pesach, ahí se las acaba de explicar la Gemara. Y se lee como Haftará cuando aún es de día, Yoshayahu, Isaías 10:32 al 10:6. Dijo Abaye, y ahora la gente acostumbra a leer en los 8 días de Pesach las secciones que alude con la señal memotécnica. Shma Torah, saca toro. Santifica con dinero. ¿Verdad? Esto es que santifica con dinero. Saca toro. ¿Qué significa? Literalmente, saca el toro. O sea, aquí tradujeron literalmente. Santifica con dinero, talla en el desierto, envía al primogénito. ¿Por qué dijo Raba? Porque dijo Abaye. Perdón, Abaye, sí, Abaye. Porque dice Abaye, porque esto es acá en Babel. Papa está hablando en Israel, en Babel, que tenemos un segundo día de Yom Tov. Esto se adiciona a lo que tú dices. Que como nosotros vivimos acá en la diáspora, tenemos
Bueno, el producto dijo, en Pesaj, ¿cuándo termina? En Israel Pesaj termina el Shabbat de la noche. Entonces, no anoche ya puede comer pan el Shabbat de la noche. Y acá, un segundo día, Cada termina. el domingo en la noche. ¿Por qué? Porque acabamos de explicar. El segundo día hay un topo establecido por Ramín, una señal de... Pero entonces basado en los tiempos. El segundo día de Yom Tov es basado en la distancia que había entre la tierra de Israel y Babel para decretar el Rosh Hodesh y para decretar los días de Yom Tov, porque el día de Yom Tov lo tenía que decretar el Sanedrín, o sea, el Rosh Hodesh lo decretaba el Sanedrín, entonces se enviaban mensajeros, siempre se hacía el Sanedrín, como se enviaban mensajeros, después se encendían hogueras, o sea, era todo un sistema, acuérdense que no había ningún medio de comunicación como lo conocemos hoy en día, ¿okay? Entonces se demoraban en llegar. Ellos hacían cálculos, se demoraban en llegar. Entonces a veces lo que hacía el tribunal en Babel, en Babilonia, si no llegaba el mensajero, era que decretaba 2 días. Por si no era uno, era el otro. Había esa duda. Entonces ante la duda, 2 días. Con el tiempo obviamente se estableció un calendario fijo como el que tenemos hoy en día, pero se siguió manteniendo, porque cuando algo se establece como costumbre y pasa centenarios, muchos siglos, ya no se puede cambiar. Se puede anular. Para cambiarlo, lo que le acabo de explicar, tiene que venir un baby de mayor nivel y de mayor. En Shavuot se leen 7 semanas, de Barín 15 sesiones, como estableció la Mishnah, y se lee como Haftarah el libro de Habacuc. Otros también discuten y dicen que se lee en el tercer mes. O sea, entonces ustedes ven acá, qué cosa, que hay costumbres. Seguramente ustedes han visto en los libros de Humashim, cuando habla de la Haftarah, dice, los sefaradí leen Haftarah, los ashkenazim leen Haftarah, los teimanim leen Haftarah, porque hay costumbre que viene aquí, discusión de la misma Gemara, de qué porción leer. Entonces cada comunidad adoptó una porción que habla del tema de. Entonces por eso, desde la misma Gemara, miren que hay discusión de qué leer como Haftarah. Y otros también discuten y dicen que en el tercer mes. ¿Ok? ¿Y cómo quedó la halajá? En Shavuot 7 semanas. Dicen, mira, no hay discusión. Lo del tercer mes es cuando, obviamente, en el primer día, que es la narración de la entrega de la Torah. Lo de 7 semanas es en el segundo día, aquí en la diáspora. En Israel, Shavuot es un solo día. En Israel sí. El día de la guerra del agua se llama. ¿Tiran agua? Séptimo. Es prohibido por la Torah. Haftarah se lee. Porque es el calor. Jerusalén en la época de Shavuot llega a 40, 45 grados centígrados. El verano. Entonces había una costumbre de los judíos de Marruecos, cuando llamaban a alguien a la Torá, en Shavuot, que la Torá fue entregada con olor de rosa y todo lo demás, le arrojaban agua de rosas a la persona. Poquito, Agua de rosas. Agua de rosas era una cosa de honor, de cabot, o sea, los perfumes y esas cosas eran algo carísimo. Eso no, la gente rica es la que puede tener eso. ¿Okay? No es como ahora que uno va a comprar un perfume de 10,000 pesos no, eso era una cosa. Y se parece al original. No, por eso. Era una cosa, no sé, de pronto que ustedes, un poquito mayor que recordarán, o sea, uno cualquiera usaba un perfume, es una cosa de gente de dinero. El María Farina y todo eso, ¿se acuerdan? Eso no costaba 2 pesos. No cualquiera se podía comprar una cosa. Y no había, sí, señor, y no había imitaciones, no era que uno iba y no, eso no existía. Entonces era una señal de honor lanzarle agua de rosa, de perfume, ¿ok? Porque en el día de Shavuot. ¿Cómo terminó eso siendo que se tiraban agua? No me pregunten, la gente hace cosas y por eso ese por ejemplo, Minat Tabut, hay que anularlo. A mí tienen que hablar fuerte. Hay que anular y decir eso es prohibido de la Torah. Porque prohibido de la Torah, lavar en Shabbat, lavar en Yom Tov es una de las prohibiciones de la Torah. Me la ven. Cuando uno arroja agua a algo está lavando. Está lavando. Eso es prohibido de las 39 melajot. O está regando. También se cae en la tierra, todo lo demás así, tierra descubierta. Entonces de las 39. Eso es un minaj tabut. Acabamos de encontrar otro minaj. Eso hay que anularlo. No, pero que nosotros en Marruecos acostumbrados. No. Mire lo que está haciendo la gente. Eso era la costumbre la volvió un carnaval. Distracción también. Claro. Entonces, se lee como la sesión de la carroza celestial, que es Heskel. ¿Ok? Porque Hashem se reveló en el monte Sinai junto con la carroza celestial, junto a miles de millares de ángeles.
Agrega la Gemara. Y ahora que en la diáspora y día de Yom Tov se procede como ambas posturas, pero al revés. Y Fatha, es decir, el primer día se lee según lo que opinan, los otros están ahí en segundo, y el segundo según los del primer Tana, como tú me llamarás. En Rosh Hashanah se lee el séptimo mes, primer día del mes, tal como estableció la Mishnah, y se lee como Haftarah. Es un hijo preciado para mí, Efraín. Y hay quienes dicen que se lee, y Hashem recordó a Sara, y se lee como Haftarah la sección de Haná, y agrega la Gemara. Y ahora en Rosh Hashanah son 2 días de Yom Tov. El primer día se acostumbra a leer según la opinión, según los sabios de la Maraita se refirió, y hay quienes dicen, Yesh Omrim. Esto es una regla en la interpretación de la Halajá, ¿okay? Que le enseñan a uno en la Yeshiva. Alajá que yesh omrim, ve yesh omrim, alajá que yesh omrim. Que es una regla de interpretación de la alajá. Cuando hay una premisa, hay que hacer A, pero hay quienes dicen que hay que hacer B, alajá, como los que dicen que hay que hacer B. O como no. Sí. Eso, alajá, por eso te dicen, hay que hacer A. Pero dicen, no, hay quien dice que hay que hacer B. Generalmente la halajá, que no son siempre lo mismo. En sus excepciones, la halajá es como los que dicen que hay que hacer B. ¿Ok? Claro. Voy de vuelta. Pero según las personas que digan el B, ¿no? Según a quien se apoye, ¿no? No, en la halajá, cuando estudiamos Shulchan Aruch, dice Sí. A, hay que hacer A. Después dice, pero hay quien dice que hay que hacer B. Generalmente la opinión es como lo que dice que hay que hacer B. Generalmente, no siempre. Porque al-Haka y Yesh Omrim se llama esa regla. Todo. Y ahora, los son 2 días. El primer día se acostumbra a decir los sabios lo que le vaya a decir yo. Hay quienes dicen en Hashem recordó a Sará, y como Haftarah se lee la sesión de Haná. Y el día siguiente se lee y Dios puso a prueba a Abraham y se lee como Haftarah. Es un hijo preciado para mí, Efraín. En Yom Kippur se lee después de la muerte de los hijos de Aarón, tal como estableció la Mishnah, y como Haftarah se lee porque se dijo el alto y supremo. Y en Minjá se lee la sección que trata de la prohibición de las relaciones íntimas con las mujeres prohibidas, y como Haftarah se lee el libro de Yonah, todo el libro de Yonah. Ahí explica el por qué se tomaron. Miren las notas ahí. Dijo Rabbi Yohanan, en todo lugar en la Torah donde encuentres que el versículo menciona la fortaleza de Akadosh Baruj Hu, encontrarás que el versículo menciona su humildad. Esto aparece escrito primero en la Torah, se repite en los Nevi'im y aparece por tercera vez en los Ketuvim. Primero está escrito en la Torah, en Devarim 10:17. Pues Hashem su Dios es el poder de todos los poderes y el Señor de los señores, Dios grandioso, poderoso y temible. Y está escrito en el versículo que continúa, Ose, Mishpat, Yatom Be, Almaná. Él aplica el juicio al huérfano y a la viuda. Y esto muestra su humildad, pues un hombre poderoso aleja a los débiles y necesitados. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu los acerca y protege. Y se repite en los Nevi'im, el versículo sería en la Haftarah Yom Kippur, ¿verdad? Yeshayahu 57:15. Así dijo el alto y sublime, él habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Y está escrito el versículo a continuación, con el quebrantado y el humilde de espíritu, yo habito. Y aparece en tercera vez en los Ketuvim, como está escrito. Está escrito en Teilín 68:5. Ensalzad al que cabalga sobre los cielos, cuyo nombre es Yah. Y está escrito en el versículo que viene a continuación. Padre de huérfanos y juez, defensor de viudas. El primer día de Yom Tov de Sukkot se lee la sección de las festividades que aparece en la Torah Kohanim, como está escrito en la Mishnah. Y como Haftarah se lee, he aquí ha llegado el día preciado para Hashem. Agrega la Gemara, y ahora que en la diáspora hay 2 días de Yom Tov, en el segundo día se lee lo mismo que se lee en el primer día. Pero al concluir la lectura, ¿qué se lee como Haftarah? Te dice, mira, en Sukkot, el primer y segundo día es la misma lectura. Entonces nosotros podemos preguntar, si quisiéramos hacer un poquito de Yum, ¿por qué? En las demás fiestas sí hay diferentes lecturas. Empieza primer y segundo día, a pesar que hay diferentes lecturas. Pero acá en Sukkot, el primer y segundo día, acá en la diáspora, es la misma lectura. Nada más, porque no cogieron algo
Entonces podríamos decir no, porque no hay otra lectura en la Torah que hable del tema de Sukkot específicamente. Sí, porque Esa es la respuesta. Se fue a descansar y se quedaron ahí. ¿Ok? Entonces dice que Haftará se lee en Sukkot y se reunieron ante el rey Shlomo. Continúa que la inauguración de qué? Del Beit HaMikdash que ocurrió en la fiesta de Sukkot. Y el resto de los días de Sukkot serían los versículos que no eran los corbanos de Musafín que se sacrifican los días de Sukkot, Bamidbar 29, del 12 al 34. Perdón. Está como estableció la Mishnah. Regala Mara, el último día de Yom Tov de Sukkot, es decir, el octavo día que llamamos Shemini Atzeret, sería la sección de todo primogénito. ¿Cuál se menciona las tres festividades? Mitzvot Ukim, pero comienza la lectura con la sección que la antecede, el versículo sacarás el 10, para que en esa sección aparezcan muchas leyes y estatutos que se cumplen durante los días de Sukkot. Y luego se sigue leyendo la sección todo primogénito y se lee como Haftará y cuando finalizó Shlomo. El día siguiente, que es el segundo día de Yom Tov en la diáspora y al que se llama Simchat Torah, sería la sección de y esta es la bendición. De esa, que es Besot Berajá, que es la última perashá de la Torah. Nació en esta bendición. Y como Haftará se lee y se puso de pie Shlomo, Melahim 18, primero, 8, 22, 53. ¿Okay? Cuando finalizó con la construcción del Mishkan, Shlomo fue este último día. Ahora, eso dice el Maxor Vitri. Aquí mira que en la nota 25 citan el Maxor Vitri. El Maxor Vitri es el libro de rezo más antiguo que poseemos. Es del siglo VIII. O sea, que llegó a nosotros. El libro de rezo que llegó a nosotros. Ahí estaban todos los rezos del año. O sea, que todavía está. Vamos a ir terminando aquí. Ya para. Bueno, Tú dices. Un poquito más acá. Aparece en el mundo. Vamos a terminar acá en la. Y Un poquito más. Dijo Rab Una, en nombre de Rab. El Shabbat de que cae Jol HaMoed, tanto en Pesach como en Sukkot, se lee, mira tú, me dice. Este año en Pesach no hay Jol HaMoed, porque Shabbat Jol HaMoed, porque cae el séptimo día de Pesach. Así que, lo cual aparece en las mitzvot de Shabbat y Jol HaMoed. Y respecto a la Haftará, en Pesach se lee los huesos secos. Y en Sukkot se lee el día que viene Gog. Gog Magog. En Hanukkah se leen los versículos en que se relatan los sacrificios que traen los príncipes de la inauguración en el altar y se lee como Haftará la sesión de las velas de Zecharia. Y si caen dos Shabbatot en Hanukkah, en el primero se lee como Haftará la sección de las velas de Zecharia y en el segundo se lee como sección de las velas de Shlomo. Y en Purim se lee la sección y vino Amalek. En Rosh Chodesh se lee la sección y en sus días de Rosh Chodesh. Y si Rosh Chodesh cae en Shabbat, se lee como Haftará y sucederá que de mes en mes y Shabbat en Shabbat, o sea, Haftará para Shabbat Rosh Chodesh. La llamamos así. Y si cada domingo, entonces se llama Haftará para Shabbat Mahar. Rosh Chodesh. Mahar es siguiente, al día mañana. Si cae el domingo, entonces al día siguiente se dice en Shabbat, es decir, en Shabbat se lee como Haftará y dijo a él Jonatán, mañana es Rosh Chodesh. Amar Rab Una, dijo Rab Una, si Rosh Chodesh Av cae en Shabbat, se lee como Haftará la sección vuestros días de Rosh Chodesh, vuestra festividad las aborrece mi alma, me son carga. La alhaja no quedó como Rab Una. ¿Okay? Y no la Haftará que habitualmente se lee en los días de Rosh Chodesh cuando cae en Shabbat y se lee esta sección porque menciona la destrucción del Beit HaMikdash. Analiza este versículo. ¿A qué se refiere el versículo que dice me son una carga? Dijo a Kadosh Baruj Hu, no le basta a los hijos de Israel con pecar ante mí, sino que además me obligan a esforzarme y a decidir qué mal decreto voy a traer sobre ellos, Bar Minan Alejem, para castigarlos. ¿De dónde sabemos esto? Y en Tisha B'Av mismo, ¿cómo se lee qué se lee como Haftará? Dijo Rab Una, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Isaías 1:21. Pregunta la Gemara, Mikdrakmai, y en la Torah que se lee, Mikramai, en la Torah que se lee, se enseñó en la Baraita, o se dice en Tisha B'Av se lee en la sección, pero si ustedes no me escuchan, que son las maldiciones que aparecen en Berashá Bejucotai, no quedó así la halajá.
ya que escribe las maldiciones que ahora en el Beit Hamikdash por los pecados del pueblo de Israel. Rav Natan Bar Yosef, en cambio, dice que se la sección y dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me provocará este pueblo? Bamidbar 14, 11, 25, tampoco quedó así. Beyosh Omrim, y hay quienes dicen que se lee hasta cuándo es soportar esta malvada asamblea. Bamidbar 14, 26. Este versículo se lee porque aparece en la sección de los espías que exploraron la tierra durante 40 días y regresaron a ella en Tisha B'Av. Mira que tiene lógica, pero la tampoco queda así. Amar Abaye, dijo Abaye, hoy en día las personas acostumbran a leer cuando engendren hijos y nietos y se hagan veteranos en la tierra y los que se corrompen en alguna figura tallada, de Barín, eso es Kitolit, o sea, pero ya, de Barín 4, 25 al 40. La halajá queda como Abaye, y como se lee la haftará, los consumirá del todo, tal cual, así es lo que se lee hoy en nuestros días. Y los mamadot, se lee el relato de la creación. Entonces la Gemara nos va a explicar el tema de los mamadot, que es un tema muy interesante. Hoy en día obviamente no existe porque era un tema en el Beit Hamikdash, en el templo. Marta, ¿qué dice? En las mamadot se lee el relato de la creación, se lee Bereshit. ¿Qué es mamadot? Hay una delegación, podríamos traducirlo como delegación, de personas que suben al templo a acompañar a los sacrificios. Cuando se hacía sacrificio en el templo, todos los días había que tener Kohanim, Leviim, que asistían a los Kohanim, y personas del pueblo de Israel. Ahora, no cualquiera que pasaba por ahí, no era que pasaba un fuerza. Ven acá, vamos aquí a hacer un sacrificio, no. Era gente que era designada. Sí, había suplentes, eran personas designadas de ciertas poblaciones que eran elegidas y se les decía, ustedes van a ser parte del mamad, de la delegación, de que va a estar en tal semana del año. La gente se preparaba, todo, subía y estaba ahí, era delegatarios del pueblo. Ahora, ¿por qué te tienes que leer la creación cuando se hacen sacrificios en el templo, los mamadot? ¿De dónde se dedujo esto? Es decir, que el relato de la creación, ¿qué relación hay entre el relato de la creación y los mamadot? Responde, Amar Rav Ami, dijo Rav Ami, Ilmale. Se lee el relato de la creación porque si no fuera por los korbanot, por los cuales establecieron los mamadot, no subsistirían los cielos y la tierra. Mira que estamos estudiando ahora en Perashá Vayikra y Saf, todo esto de los korbanot. Mira que él te trae una explicación de qué son los korbanot. Dice, lo que hace que subsistan los cielos y la tierra son los korbanot. Pues sin ellos, Israel no tendría cómo expiar sus pecados y sería lo aleno Barminan destruido. Sin la existencia de Israel, por cuyo mérito se sostiene el mundo, no podría mantenerse. Como está escrito en Jeremías 4:5, si no fuera por el pacto el cual permanece día y noche el estudio de la Torá, eso se llama el pacto. Dice, bueno, ¿el pacto cuál es? Que permanece el estudio de la Torá. Yo no les habría dado leyes al cielo y a la tierra. Y está escrito en Bereshit 15:8. Dijo Abraham, Hashem Dios, ¿cómo voy a heredar la tierra de Israel? Este versículo escribe entre Abraham y Hashem. Dijo Abraham ante Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Shema Chaz Veshalom Israel. Señor del mundo, quizás Dios no lo permita. Cuando los hijos de Israel pequen ante ti, tú obres con ellos como la generación de diluvio que destruiste. O sea, Abraham ya sabía que iba a haber problema, ¿no? Y le dijo, recuerden, el Brita Betarín, el pacto de las partes. Y si ellos pecan, ¿qué dijo Hashem? Si peca el pueblo de Israel, ¿qué iba a hacer? Quizá lo destruya, dijo. O sea, Abraham dijo, quizá lo destruya. Le dijo, no, mira. Y obres con ellos como la generación del diluvio que destruiste, y hagas con ellos como la generación de la dispersión que dispersaste por todo el mundo. Amarlolav, le dijo Hashem a Abraham, no lo destruiré. Dijo a Abraham ante él, Señor del mundo, ¿cómo lo sabré? Dame prueba. Una persona le puede pedir prueba a Kadosh Baruj Hu de algo. Solamente una cosa. ¿Qué cosa? El 10. No, pero eso es probarlo de decirle te desafío a que... Ya no. Esto es probar a decir, pruébame que tú eres el dueño de tal cosa. ¿No? Pruébame que tú vas a hacer lo que me dijiste. Pruébame que tú me dijiste que me ibas a pagar tal cosa. Pruébame. ¿Ah? Dame una garantía, sería la traducción más... Bueno. ¿Cómo yo sé que lo que tú me dices Es cierto. O sea, ¿cómo persona le puede decir a Hashem, cómo sé que lo que tú me dices es cierto? Hashem Baraj. Aquí vemos nosotros el picante, se dice en el jarib de los talmudistas, dice. Es decir, dime qué enseñarles a mis hijos para que expíen sus pecados. Amarlo que adli le dijo a Hashem, toma para mí una becerra por triplicado.
La 3 y una cabra por triplicado, 3, y un cordero por triplicado, 3, y una tórtola y un pichón. Enseña a tus hijos que si ofrendan sobre mi altar animales como estos, expiarán sus pecados ante mí. De esto sale que ya el pueblo de Israel sabía todo el tema de los korbanot. Amar refaná de ribonoso el olam dijo Abraham ante él, Señor del mundo, no está bien para la época del Beit Hamikdash, Señor del mundo, eso está bien para la época del Beit Hamikdash exista, ya que entonces tendrán donde ofrecer como korbanot, pero en la época en que el Beit Hamikdash no exista, ¿qué será de ellos? ¿Cómo expiarán sus pecados? Amarlo, le dijo Hashem, ya establecí para ellos en mi Torah el orden de los korbanot y está en ellos sus leyes. Siempre que lean la sección sobre ellos, siempre que las lean, se lo consideraré como si hubieran ofrecido ante mí un korban y yo les perdonaré todos sus pecados. Vemos pues que a través de los sacrificios el pueblo les pide sus pecados y esto es lo que se mantiene la existencia del mundo. Por eso los mamadot se lee el relato de la creación. Vamos a terminar ya. En los ayunos se lee la sección de las bendiciones y las maldiciones y no se interrumpe la lectura de las maldiciones. ¿De dónde se aprende esto? Es decir, que no se puede interrumpir la lectura de las maldiciones, no se puede cortar. Entonces nos va a enseñar aquí algo fundamental. Fundamental. Nos va a enseñar aquí algo. No de las maldiciones, sino cómo se tiene que establecer las aliyot. ¿Conocen las aliyot? Es decir, ustedes saben que la parashá se divide en Shabbat, ¿en cuántas subidas se divide? ¿En cuántas aliyot? 7 maftir. 7 maftir. Shabbat. Ya eso lo explicó al principio del Masej. Pero lo que voy a explicar aquí es por qué una aliyá termina en una parte, en una sección. O sea, El comienzo. a veces ustedes ven que hay aliyot que son muy largas y hay aliyot que son cortitas. O sea, ¿qué se debe eso? Que sé que hay aliyot que demoran un capítulo entero. Wow, está largo. Y hay aliyot que son 5 versículos, 3 versículos mínimo los 3. Ya lo estudiamos acá. ¿Qué mínimo cuántos pasos son? 3 mínimos, 3 pesuquín. O sea, la más corta. Más corta. Y de ahí para allá, porque vengo. De ahí para allá. Bueno. Entonces, 3 ya lo explicó acá al principio de Mercedes en la página 9, última 8. Eso es por qué 3. Ahora el asunto es porque hay aliyot que son tan largas, cortos. Entonces lo que te va a explicar ahora acá. Dijo, ¿puedo sorprender que es decir que no se puede interrumpir la lectura de las maldiciones? Dijo Rafia Bargamda, el nombre de la paz. Dama de Amar Bekara Musar Hashem Bene Al Timas. Se aprende lo que es el versículo, el versículo. Eso está en Mishlei, ¿dónde? 3:11. La reprimenda de Hashem, hijo mío, no desprecies. Pues cuando una persona interrumpe la lectura de las maldiciones, que son la reprimenda de Hashem, parece que la está despreciando. Resh Lakish Amar, dijo Resh Lakish, por su parte dijo, no se interrumpe la lectura de las maldiciones porque no se debe decir una bendición por una desgracia. Acuérdense que antes de leer la Torah decimos una bendición y después de leer la Torah decimos una bendición. Entonces, ¿cómo vas a bendecir por una desgracia? Para mí, la bendición que interrumpe la lectura o la bendición que suba a leer y comienza a mitad de las maldiciones será una bendición por la desgracia, pero eso no se debe interrumpir la lectura. La Gemara le pregunta otra explicación de Resh Lakish. El ave, pero entonces, ¿cómo, según lo que dice, cómo se debe hacer para no bendecir por una desgracia? Pues aunque no se interrumpa la lectura de las maldiciones, hay de todas formas una persona que las lee todas y debe bendecir antes y después de subir a tener las maldiciones. Explica la Gebratana, se enseña una baraita. Cuando él comienza a leer las maldiciones, comienza con el versículo que las antecede. Y cuando las termina de leerlas, termina con el versículo posterior a ellas. De esta manera, no están diciendo por una maldición. Toda aliyá tiene que empezar con un versículo que hable de algo bueno y tiene que terminar con un versículo que hable de algo bueno. Eso hay excepciones en la Torah, muy contadas, pero en términos generales, eso es una regla. Entonces, por eso hay aliyot que como la Torah comienza a hablar de cosas no bonitas, hasta que lleguemos a algo bueno, ahí lo terminamos. Hasta que lleguemos, empieza con algo bonito y tiene, de ahí sale musar grande. El pecado lo grande sale del musar. O sea, que una persona cuando se despide de alguien tiene que hablar algo bonito. Palabras de Torah. Palabras de Torah seguro, pero hay palabras de Torah que son fuertes, ¿no? Algo bonito. Algo que lo deje a la persona pensando, que lo deje alegre. Palabras de Torah que te dejen alegre. Te puedo traer un pesú de la Torah que te deje pensando, y así dice Hashem, no destruiré.
Te lo entristece. ¿verdad? Lo mata. No, para la Torah seguro, que lo deje bonito, que lo deje, oye, qué lindo lo que me dijo, qué hidush grande, oye, no lo había visto así, no lo había pensado así, porque el que ama la Torah, cuando le enseñan algo, se alegra su corazón, termina, dice, wow, como si le hubieran dado un billete de ¿cuánto? $100, $100, pues acabó. Ah, no, el que ama la Torah, lo dice Rey Shlomo, tus palabras son para mí más preciadas que el oro, más fino. O sea, David Amele, perdón. Otro palito. Y eso lo dice la Arizal, cuando la persona reza, lo dice el que tole, pero en general todo el rezo debe ser como si estuviera contando, ¿qué? Monedas de oro. Van a contar unas monedas de oro, ¿tú cómo te pones? Hombre, ¿Cuentas rápido o cuentas no me despacio? diga más. Una por una. Con amor y cariño, ¿verdad? ¿Ah? Mirándola. Más en este tiempo. ¿Y si será de oro o no? Invitación. Acá no valía nada. Oh, Acá no valía nada. A los indígenas y eso, ¿no? Cauca. El país que los cogían y eso se hacían dientes de oro todo y eso no era barato. Sí, es la cuestión de la... Bueno, Como los alemanes están llegando, van a sacar su oro de Estados Unidos y ya le van a Se llegar. traían los tapones y era puro oro. comienza el versículo que la gente termina con entonces tenemos que empezar con algo bonito, terminar con algo bonito. Dijo Valle nos enseñó en la Mishnah que la persona no debe interrumpir la lectura de las maldiciones, sino con respecto a las maldiciones que aparecen en el libro de Torah Kohanim, o sea, Vaikra. Las maldiciones que aparecen en el libro de Mishnah Torah de Barim, que si las interrumpe, preguntó la Gemara, Maitama, ¿por qué razón las maldiciones? O sea, hay dos listados de maldiciones que aparecen en toda la Torah. Hay varios que hablan de maldiciones, pero el listado como tal, uno en Perashá Behukotá y aparecen 49 maldiciones. Perashá Behukotá, que es la última Perashá del Sefer de Vaikra que estamos estudiando, que se lee siempre antes de Shavuot. Por eso se lee ahí para que la gente en la Torah. Y otro en Perashá Kitabó, que aparecen ahí 98, el doble, que se lee siempre antes de Rosh Hashanah. O sea, 2 momentos en el año. Por eso decimos en Rosh Hashanah que termine el año y sus maldiciones. Entonces, dice, pero allá en Mishneh Torah, en Devarim, no es así. Allá se interrumpe en medio de maldiciones. ¿Por qué razón las maldiciones del libro de Vaikra no se interrumpen la del libro en sí? Aleluya, Biloshomer, bebe, Amerut. Entonces dice, mira lo que te dice. Estas en Vaikra fueron escritas en qué? En la Shon Rabin, en plural. Plural, para todos. Pero si ustedes no me escuchan y no llevan a cabo todos mis mandamientos, dirigiré mi semblante contra ustedes, Bejule, etc. Y Moshe las dijo en nombre del Todopoderoso. Por eso fueron dichas en primera, y les di, y mandaré, y envié. Pero estas otras del libro de Barim, Rashá Kitabó, fueron dichas en qué? En Yahid, singular. Y si no escuchas la voz de Hashem, que yo te ordeno hoy, vendrán ante ti todas estas barminas. Y Moshe las dijo por iniciativa propia. No, mira, las de Vaikra son de Hashem, las otras las dijo Moshe Rabbeinu. Por eso están expresadas en tercera persona. Te golpeará Hashem para Hashem hará que se diera a ti la pestilencia, y con las maldiciones que fueron dichas en nombre de todo, por eso están expresadas en plural, son más severas, no se pueden interrumpir cuando se lee el libro de Vaikra. O sea, dice el Marashá, que son más severas, más fuertes. Levi Barbuti estaba leyendo apurado y con dificultad la sección de las maldiciones de Mishneh Torah delante de Rapuna. Amarlo, le dijo Rapuna. Que nafsheja, lee como tú quieras, y si tú cuesta leerlas todas, puedes interrumpir, pues los sabios no enseñaron que esté prohibido interrumpir la lectura, sino que está prohibido con respecto a las maldiciones de Torah Kohanim, pero las de Mishneh Torah se pueden interrumpir. Yo, mira, tranquilo, se enseñó una baraita, ya vamos a terminar, ya ahora sí. Rijo Rabbi Shimon ber Eleazar dice, Ezra decretó que los hijos de Israel lean maldiciones de Torah Kohanim antes de Shavuot, lo que le acabo de decir, y las maldiciones de Mishneh Torah antes de Rosh Hashanah. Pregunta la Gemara. Maitama, ¿cuál es el motivo de este decreto? Responde Amar Valle Itama Beresh Lakish. Y dijo Valle, ¿quién dice que Beresh Lakish?
para que finalice el año y sus maldiciones. Y comience el año y su maldición, responde la Gemara. Bishulema se entiende bien en el caso de la maldición de la Mishnah Torah, que tienen el sentido de decir para que finalice el año y sus maldiciones, pues efectivamente no se finaliza el año y comienza un año nuevo. Pero Ela Shebatorat Kohanim Atu Atzeret Rosh Hashanah. Pero en el caso de las maldiciones de Torat Kohanim, o sea, Vayikra, ¿acaso Shavuot es un comienzo del año? Responde la Gemara. Sí, es así. Shavuot también es Rosh Hashanah. ¿Para qué? Shavuot también es un comienzo de año, pues enseñó la Mishnah. Eso es Maser Rosh Hashanah 16, famosa esa Mishnah. Y en Shavuot se buscan ¿qué? Los frutos de los árboles, las perot. Vemos pues que Shavuot también es el comienzo del año con lo que respecta al fruto. Por eso en Shavuot también tiene sentido leer las maldiciones para que finalice el año con sus maldiciones y comience el año con sus bendiciones. Es una baraita. Rabbi Shimon ben Eliezer dice, si pides un consejo y te dicen los ancianos, miren esto, terminamos con esto. Si pides un consejo y te dicen los ancianos, destruye, es decir, hacer algo que parece que te puede perjudicar. Y por otro lado los jóvenes dicen, construye. Es decir, hacer algo que parece que te puede beneficiar, entonces destruye y no construyas. Aunque la lógica pareciera que convenga seguir el consejo de los jóvenes, pues la destrucción de los ancianos es en realidad una construcción, ya que ellos toman decisiones prudentes y tienen mucha experiencia. Y si piensan que hay que destruir, es porque se entiende de esa destrucción se será beneficiosa en el futuro. Y la construcción de los jóvenes es en realidad una destrucción, pues ellos toman las decisiones precipitadamente y además no tienen experiencia, por lo que es muy probable que esta construcción te será perjudicial. Y una señal para que sepas esto, que esto es cierto, él ocurrió con ¿quién? Rehabam ben Shlomo. ¿Quién era ese? ¿Se acuerdan? El hijo de Shlomo. Quien no escuchó a los ancianos, ¿a quién escuchó? Juan en castellano, sí, en Juan fue traducido. Rehabam. No escuchó a los ancianos, ¿a quién escuchó? A los jóvenes, a los amigos. Y siguió el consejo de los jóvenes, causando que el pueblo de Israel se dividiera en dos reinos. Ahí en la nota 10 explica qué fue lo que pasó. Se dividió el pueblo judío. Fue una catástrofe grande. Él siguió a sus amigotes. Para concluir, el reino del sur, el exilio. Tienen cosas gratis. Muy bien, vamos mañana a finiquitar. Ya quedan 3 hojitas, 4 hojitas. Mañana es el Adran Lach Masejet Maseijet Migile. Está traspasado. ¿Cómo se traspasó? La 31B4 termina aquí. Y aquí 32A3, 32A2. Sí, va como un libro en español. Y va 31B2. Soy yo que muy bueno, ¿cómo que vamos acá? Lo Porque anilló mal. Está trocado. Bueno, él termina en la 32A4. El libro debe terminar en 32A4. Aquí termina 31B. 32A4. Ahí termina el libro de Masejet. 31 y Adran Lach Masejet Bruju. Bueno, Baruch Adonai Leolam. Amén. Entonces, la persona tiene que siempre escuchar a los ancianos. ¿Qué son los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Ah? Los sabios de la Torah. Dice Sakam. Sakam en hebreo es barba. Sakem es anciano. Mira el juego de palabras. Dice que escucha a los Sakanim. ¿Y quiénes son los Sakanim? Los que tienen la Torah. Hasta aquí, espero que tengan muy buen día. Mañana, Sium Masejet. ¿Qué va a traer? Tiene que tener algo de comer para el Sium Masejet. Nadie se presenta con las manos vacías. Todo kasher para pesa. ¿Okay? Mañana vamos a comer cosas kasher para pesa. ¿Qué va a traer usted? Puede traer queso. Queso Holanda. Arepa. Okay. Pero nada más es mozzarella, ¿no? Mozzarella. Y de untar.